Buenas noches, los domingos en la noche. Vamos, como siempre, a pedir que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras reflexiones, nuestro coloquio, y que Él, con sus dones y gracias derramadas en nuestros corazones, haga que podamos llegar a ese entendimiento de fe que todos estamos buscando y de crecimiento espiritual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos como siempre a iluminar nuestra reflexión con la palabra de Dios. Y como siempre les digo a los católicos, la palabra de Dios no es un apéndice, algo que usamos de vez en cuando. Siempre tiene que ser la palabra que ilumina nuestra vida. Dice el Salmo, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Y sin la palabra de Dios, perdonen que es que nos están avisando de que se llegó la alarma, así que los que no están recogidos que se recojan, y los que están recogidos pues tranquilos, eso estará pasando en sus celulares también. Bien, les decía que esa palabra para nosotros los católicos no puede ser accidental, no puede ser algo que de vez en cuando, para el domingo, cuando vamos a misa, no. Todo católico tiene que alimentarse constantemente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es Dios mismo quien nos habla. No son opiniones, ahí es el Señor quien sale a nuestro encuentro, habla a nuestro corazón, y el Espíritu Santo siempre nos ayuda para que esa palabra dé ese fruto esperado en nuestras almas. Vamos a tomar el texto de esta noche del Evangelio según San Mateo. Dice: cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor lo necesita, pero enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino, luego subieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía:
este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, creo que es evidente porque hemos leído este texto. Hoy es Domingo de Ramos, aunque no lo parezca, porque creo que podemos coincidir, Fray Javier y yo, que estamos en un Domingo de Ramos totalmente atípico. Pues sí, normalmente en un día como hoy estaríamos todos en las calles, todos vendrían, por lo menos en Puerto Rico, que se tiene la costumbre de ir a buscar los ramos, preparar la crucecita y luego tenerla allí en la casa. Pues este año la crucecita del año que pasado va a tener que aguantarse todavía un ratito más allí en la casa, en la cocina, donde quiera que la tengan. Pues debido a la circunstancia, pues ninguno de ustedes pues ha tenido la posibilidad, o por lo menos la gran mayoría de ustedes no ha tenido la posibilidad de poder asistir a misa presencialmente. Esperamos que por lo menos la hayan podido seguir por medio de las redes sociales. Y eso es bien importante, o sea, que la gente no se piensa que porque está en estas circunstancias no nos toca santificar el domingo. O sea, eso quede bien claro. O sea, tú estás en la casa, pero también tú tienes que cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Ciertamente no nos obliga porque los obispos, siguiendo indicaciones del Santo Padre, nos han desligado del precepto dominical, pero no significa que no tengamos que santificar el domingo. Así que puede ser que lo podamos hacer a través de las redes sociales, como sé que muchos de ustedes lo hacen, siguiendo nuestras misas o las de otros sacerdotes o la del mismo Santo Padre, que fue transmitida también desde Roma. Pero quien no tiene las redes sociales, porque no tiene internet, o a donde vive no llega la onda, o ese día se le dañó el celular o la computadora, no significa que no tenga que santificar el domingo. Lo tenemos que santificar con la lectura bíblica, con oración, haciendo un espacio para hacerse presente a Dios. O sea, que el Señor, que es el que escruta y conoce los corazones, vea en nosotros a quienes estamos de verdad honrando y adorando a ese Dios bendito por los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿no? Y es bueno traer este tema a colación, ya que los obispos de Puerto Rico pues, han lanzado un decreto donde han dispensado no solamente la participación de la misa en el domingo, sino también han dispensado la obligación de la abstinencia el Viernes Santo. Pero esto hay que entenderlo bien. Cuando en la iglesia se da una dispensa, ¿verdad? Una dispensa se entiende como una relajación de una norma, de una ley. No se hace para que decir, ahora viva la Pepa, ahora podemos hacer, sino se hace en un acto primero de valoración por la ley. O sea, porque si no valoramos las normas y las leyes de la iglesia, pues no, el acto de tener que dispensarlo, porque uno dice, pero ¿cuál es la necesidad de esto? Es valorar primero esa ley como buena, como que la aceptamos, pero por unas circunstancias concretas, como en este caso es el coronavirus y la cuarentena que estamos viviendo, pues ellos sienten la necesidad de dispensar, pero hay que dispensarla para demostrar que realmente valoramos esa ley. Ahora, la obligación de esta norma se dispensa la obligación. Eso no significa que no hay que hacerlo. Por ejemplo, ahora mismo se acerca el Viernes Santo. Los obispos han dispensado la obligación de no comer carne. Ahora, eso no significa, como puede pensar mucha gente, que dice, ahora podemos comer carne. Son dos cosas muy distintas. Uno es no tener la obligación a prohibir a no comer carne. No tenemos la obligación. Por eso nosotros animamos a todos ustedes que nos están siguiendo, que tienen la posibilidad, la real posibilidad de no comer carne el Viernes Santo, pues mantengan la costumbre católica de abstenerse de carne ese día. Sencillamente es un acto, podemos decir, lo que han hecho los obispos es casi un acto jurídico
como repito, de apreciación a la norma, y después porque realmente habrá quien se le haga difícil. Sí, por ejemplo, hay personas mayores que, bueno, dependen de que le traigan la comida, le traigan el pescadito, lo que sí, sea. Hay muchas personas, y entonces la iglesia piensa en esas personas que podrían caer en escrúpulos porque son buenos católicos. Entonces, para aliviar esa conciencia de que no caigan en el escrúpulo, mira, comí carne, porque, o por ejemplo, personas diabéticas que tienen que comer obligatorio. Pero ese día los hijos, que son los que le hacen la comida, por un despiste o porque no son católicos prácticos, le trajeron carne, pues la persona que no se sienta mal, primero porque no está haciéndolo por desprecio a la ley, al mandato de la iglesia, sino por una circunstancia particular, que es lo que muy bien ha dicho Fray Javier, es una circunstancia particular. Nosotros vamos a guardar la abstinencia, vamos a guardar el ayuno, como hacemos todos los Viernes Santo. ¿Por qué? Porque no tenemos objetivamente nada que nos impida guardar el precepto, la ley. Nada nos lo impide, así que lo vamos a hacer. O sea, y después que pase y esto hay que decirlo también, que después que pase la circunstancia que lleva a los obispos a esta dispensa, no es viva la pepa, diciendo, bueno, pues ahora todos los viernes venga a comer carne. No. O sea, volvemos a lo establecido por la ley de la iglesia. O sea, que los obispos no han, ¿verdad?, hecho un borrón y cuenta nueva, aquí nunca se come carne de ahora en adelante. No es eso. Sí. Bueno, y habiendo dicho esto, ya hablan diciendo algunas cosas sobre el Viernes Santo. Pensábamos comenzar el programa de hoy propiamente hablando. Esto fue casi una pregunta improvisada que salió y quisimos aclararla. Enfocarle un poco en algunas cuestiones sobre la Semana Santa, por lo menos comenzar con unas cuestiones sobre la Semana Santa. Y me parece muy interesante tocar el primer tema sobre la fecha de la Pascua, porque normalmente estamos ya nosotros acostumbrados a que en misa pues el párroco nos diga cuándo es la Pascua. Pero realmente no sabemos cómo se calcula la Pascua. Y de hecho es una pregunta actual, porque de hecho a la Santa Sede, por esta circunstancia también del virus llegó la pregunta si se podía cambiar la fecha de la Pascua, y dijeron taxativamente que no. Podemos quitar las procesiones, podemos quitar y ponerlas en otra fecha, incluso la misa crismal, podemos trasladarla a otro momento. Pero la fecha de la Pascua, lo que es la Pascua, eso no se toca, porque la Pascua es la Pascua. Y ahora sí, Fray Javier va a explicar por qué. Es la fecha más importante para los cristianos. Yo siempre, en la clase de liturgia, cuando suelo darla, siempre quiero enfoco en que nosotros los cristianos, específicamente los católicos, vivimos en este mundo y tenemos nuestro calendario igual que todos los demás, ¿verdad? Donde están los 12 meses, de enero a diciembre, y eso es el calendario civil. Pero en el fondo y en lo más esencial de nuestro ser católico tenemos un calendario que es el calendario litúrgico, que también debe ir marcando cada una de las etapas de nuestra vida, inclusive las cosas de la vida social. Tenemos que impregnarnos de ese espíritu litúrgico, de ese espíritu del calendario litúrgico, que podamos también en nuestra vida ordinaria también manifestar que estamos viviendo un tiempo litúrgico particular. Como por ejemplo, ahora que estamos a punto de acabar la Cuaresma, pero cuando estemos en Cuaresma, pues también en nuestras acciones externas, civiles o en nuestro diario vivir, manifestar un espíritu de que estamos en Cuaresma. De todo el año litúrgico, la fiesta más importante es la Pascua, el día de la resurrección del Señor. Y en los primeros años de la cristiandad, pues todavía no se habían desligado mucho de la Pascua judía, ¿verdad? Sabemos por los relatos de los evangelios que la muerte y la resurrección del Señor sí sucedió en torno a la celebración de la Pascua judía. Recordamos que la Pascua judía lo que recordaba era la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso significa Pascua, el paso,
del pueblo de Israel de Egipto. Por eso en la vigilia pascual se vuelve a leer la salida del pueblo de Israel, específicamente más concreto el paso por el Mar Rojo, porque hace precisamente toda esa referencia a la salida, al bautismo, pasar por las aguas. Entonces los primeros cristianos pues vivían la Pascua, también la Pascua cristiana en torno a la Pascua judía. Siempre ha sido domingo, o sea, la Pascua siempre se ha celebrado domingo porque es el día precisamente del Señor. Los cristianos en los primeros años de la cristiandad solamente se reunían los domingos para celebrar la Eucaristía. Ya con el pasar de los años vendrá lo que es la Eucaristía diaria y todas esas cosas, pero los primeros cristianos tenían todavía esa mezcla de la vida judía, incluso la judía, con la novedad de la celebración eucarística, hasta que por fin los obispos, y estoy aquí resumiendo, dando pistas a grandes rasgos, se ponen de acuerdo y deciden poner un cálculo fijo de la Pascua. Entonces, este cálculo es, la Pascua va a ser el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Ahora bien, el equinoccio de primavera, el que es donde comienza la primavera, propiamente dicho, va a ocurrir siempre entre el 19 y el 21 de marzo. Esa es la fecha, en esos días va a ocurrir el equinoccio de primavera. Por tanto, el domingo siguiente a la primera luna llena. De hecho, si miran los calendarios, muchos de los calendarios ponen el calendario lunar, van a ver que este año el equinoccio cayó el 19 de marzo y que precisamente el 8 de abril, que es hoy es 5, el miércoles santo está puesto para hacer luna llena. Así que desde el 19 de marzo, que comenzó la primavera, la primera luna llena de esta primavera es el próximo miércoles, que es 8 de abril. Por tanto, el domingo siguiente a la primera luna llena, o sea, que es esto, sería el 12 de abril. Por eso este año cae Pascua el 12. Y siempre vamos a celebrar los católicos del rito romano y los que estamos en comunión con Roma, celebraremos la Pascua siguiendo este cálculo. O sea que ya, por eso es que ya por la ciencia y todo esto, se puede calcular en los siguientes años la fecha de la Pascua. Así que ese es el cálculo que, vamos, yo no pretendo que todos aprendan la definición y sepan el primer domingo después sino, pero por lo menos que sepan y se les ocurra, y si alguno es más avispado, pues se les ocurra el próximo miércoles santo, mirar a la luna y se van a dar cuenta de que la luna va a estar llena. Va a estar llena. Y siempre, por eso es, como el ciclo lunar es irregular, por eso es que hay años que va a caer en marzo y años que va a caer al principio de abril, incluso después del 15 de abril. Ha llegado, o sea, va a ser una fecha siempre movible dependiendo de ese cálculo que se hace a partir, pues, del equinoccio de primavera y de la primera luna llena después del equinoccio. Entonces, ahora, una vez ya tenemos el cálculo de la Pascua va a determinar todo el calendario. Y en particular, pues también la Cuaresma. ¿Cómo surge, nuevamente, en un rasgo rapidísimo, cómo va surgiendo la Cuaresma? El día de la Pascua, desde los comienzos, siempre se tuvo la idea de ser un día bautismal, un día donde no solamente recordamos la resurrección del Señor, sino que la realizamos por medio del bautismo de todos aquellos catecúmenos que querían incorporarse a la fe. Hombre, la catecúmeno, que es una palabra que escucha y que a veces algunos ni saben lo que es. Catecúmeno es toda persona que está preparándose al bautismo. Y esto de manera especial lo aplicamos a los adultos, ¿verdad? Los adultos que se están preparando a recibir el bautismo, por eso se le conoce como catecúmenos, porque están recibiendo la catequesis preparatoria
al bautismo, que tiene unos ritos que son propios y que todavía hoy, ¿verdad?, la iglesia los utiliza. Sí. Entonces, este catecumenado, esa preparación, podía durar, en la antigüedad, podía durar años, 2 o 3 años. Ahora en la actualidad, pues tal vez dura un par de meses, un año, a lo sumo. Pero siempre la Pascua siempre ha tenido ese enfoque. Quería incluso comentar que en algún momento el comienzo del año litúrgico se pautaba para precisamente el día de Pascua. Nosotros hoy día comenzamos el año litúrgico con el primer domingo de Adviento, pero en la antigüedad, cuando todavía no existían los tiempos litúrgicos como lo entendíamos tanto como ahora, el año litúrgico comenzaba, como no, en el día de la resurrección del Señor, donde es toda la creación nueva, donde se realizan todas las cosas nuevas. ¿Qué pasa? Poco a poco se dieron dando cuenta con este sentido de preparación. Entonces decidieron hacer 2 días penitenciales previos a la Pascua. Esto dice que la primera cuaresma duraba 2 días, que es lo que nosotros conocemos como el Viernes Santo y el Sábado Santo. ¿Por qué esto es importante traerlo? Porque nosotros conocemos sobre el ayuno y la abstinencia del Viernes Santo, pero hay algo que no se conoce mucho, que es la abstinencia o el ayuno pascual, que se llama, del Sábado Santo. Muchas veces podemos entender también que el Sábado Santo, pues, pasó el Viernes Santo, entonces, pues, a veces incluso hay algunos que esperan hasta las 12 de la medianoche para meterse en la nevera y mandarse un canto de jamón. No, hay que entender que desde los primeros años la Iglesia siempre contempló también el Sábado Santo, no ya con el rigor penitencial del Viernes Santo, propiamente del día en que recordamos la muerte, pero también como el Señor no ha resucitado y nosotros sentimos esa ausencia de que el Señor no está con nosotros, pues nos mantenemos en un espíritu de silencio, de recogimiento, y también se recomienda lo que todavía se conoce hoy en la iglesia como el ayuno pascual. No digo, es algo que yo sé que no se habla mucho, pero también no es una obligación. Volvemos a lo del comienzo de la ley y la norma de la abstinencia. No es una obligación, pero sí es una recomendación encarecida que da la Iglesia de incluso el Sábado Santo continuar moderadamente, ¿verdad?, ese espíritu todavía de recogimiento propio que ya habíamos comenzado. Claro, porque la Iglesia mira siempre el triduo pascual como un todo, ¿verdad? Jueves Santo ya con la misa de la Cena del Señor, Viernes Santo, Sábado Santo, que entra la Vigilia Pascual, y el domingo es un todo. Entonces, no podemos, pues el ayuno es hasta aquí, esto es hasta aquí, no, es un todo, es un momento donde un cristiano se suponga que esté viviendo cada uno de los días con la originalidad del misterio que se está celebrando. Y dentro de ese, ¿verdad?, el famoso silencio del Sábado Santo es no solamente el silencio de la ausencia del Señor, sino también que es una iglesia que está en camino hacia la Pascua y por lo tanto mantiene ese espíritu penitencial, podríamos decir, porque todavía estamos en camino hacia ese momento glorioso que luego celebraremos, que es la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Entonces, con el pasar de los años, poco a poco, este periodo que al comienzo, como dije, la cuaresma duraba 2 días, de hecho no se le llamaba cuaresma, sino era sencillamente 2 días de preparación para la Pascua. Pues poco a poco se fue expandiendo, ¿verdad?, con los años, primero 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que poco a poco vamos a llegar a lo que conocemos como los 40 días de la cuaresma, propiamente. La palabra cuaresma viene de la palabra quadragesime, que significa 40 en latín. Y la pregunta que siempre surge, y nos la hacíamos nosotros en el seminario y constantemente la gente nos dice, ¿pero son realmente 40 días? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿son 40 días? ¿Cómo calculo los 40 días? Pues mira, al parecer son 40 días, pero son 40 días reales y simbólicos, ¿verdad? Porque los primeros cristianos al principio no tenían en cuenta, fueron añadiendo, pero no tenían el número 40 per se, no estaba todavía al principio vislumbrado. Hasta que poco a poco se fueron dando cuenta de que podían precisamente hacer
40 días en referencia a los 40 días que estuvo el Señor en el desierto y a los 40 años del pueblo de Israel que anduvo por el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, verdad? Tenemos que partir en cuenta que el domingo es el día más importante para todos los cristianos. Es el día en que semanalmente conmemoramos la resurrección del Señor. Por tanto, el domingo es un día alegre. El domingo es un día festivo y el domingo no se hace penitencia. Y tanto es así que incluso hay una lectura bíblica que nos pone el día del domingo, que es del profeta Nehemías, que dice que ese día no ayunemos porque es un día consagrado al Señor. En la lectura que hacemos los sacerdotes en la liturgia de las horas, expresamente ponen ese texto. ¿Por qué? Para recordarnos que esto que nos está explicando Fray Javier, por eso el domingo marca siempre una dinámica pascual, no penitencial. Y ahí es donde vamos ahora a la razón de por qué son 40 días plus. Exacto. Sí, claro, entonces como los domingos no se hace penitencia, incluso en la actualidad podemos ver algunos gestos, por ejemplo, en las ordenaciones, por ejemplo. ¿Por qué en las ordenaciones, cuando estamos cantando las letanías, por qué si cae en día en semana nos arrodillamos? Pero hay una norma que dice que si es domingo o el tiempo pascual, no se arrodilla. ¿Por qué? Porque todo el tiempo pascual y los domingos son signos de la resurrección y la comunidad, la iglesia, ora de pie, recordando ese Jesús que se puso de pie, ¿verdad? Que se levantó de la muerte. Todos los demás días se cantan letanías arrodillados, pero en domingo y en el tiempo pascual lo hacemos de pie, recordando físicamente, con la iglesia toda puesta de pie, esa resurrección del Señor. Eso fue un paréntesis. Entonces, si hacemos el cálculo, nos faltan días. Entonces, por eso es que la iglesia añadió, curiosamente, esos 4 días adicionales que se conoce como la semana de ceniza, que comienza precisamente con el miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque si no se descuadraba, no llegaba a los 40 días. Penitenciales. 40 días penitenciales, porque ¿verdad? si usted quita los 4 domingos, pues entonces... Entonces, ¿cómo sería el cálculo? ¿Verdad? El cálculo sería de que la cuaresma tiene 5 semanas, ¿verdad? Son 5 domingos de cuaresma, pero son 5 semanas, más la Semana Santa, ¿verdad? Recordemos que la meta es la Pascua. La meta no es el Jueves Santo ni el Viernes Santo. La meta sigue siendo el domingo de resurrección. Por tanto, en total serían 6 semanas de lo que se conocería como el tiempo de cuaresma, incluyendo la Semana Santa. Si multiplicamos 6 por 7 son 42. Pero ahora, a eso hay que quitarle todos los domingos, porque los domingos no se hace penitencia y la idea es que tener por lo menos 40 días para poder hacer penitencia, 40 días donde podamos hacer penitencia. Entonces, si quitamos esos 6 domingos, los 5 domingos de cuaresma más el domingo de Ramos, que sería hoy, nos quedaríamos con 36 días, nos quedamos cortos. Por tanto, como ahora tenemos 36 días penitenciales, pero como quiero y me llega la idea, esos 40 días del Señor en el desierto, y esos 40 años del pueblo de Israel también en el desierto, pues entonces la iglesia lo que hizo fue añadió 4 días, que son miércoles de ceniza, jueves, viernes y sábado, después del miércoles de ceniza, que son 4 días. Y de esos 36 días más estos 4 días adicionales, podemos tener nuestros 40 días. De hecho, antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, que se realizó, el Vaticano comenzó en el año 1962 y la reforma no empezó a implantarse hasta el año 70-61. Antes de eso, la vigilia pascual, todo lo que es el lucernario, comenzaba con el color morado. Todavía el sacerdote, cuando estaba encendiendo el cirio pascual, vestía capa pluvial. La capa, como la que usó Padre René en el día de hoy, los sacerdotes normalmente usan el Domingo de Ramos, la capa la usaba de color morado. Y después, a medida que iba siguiendo la celebración de la vigilia pascual, entonces se colocaba la casulla, que es el ornamento propio de la misa, se la colocaba de color blanco. Entonces ahí de alguna forma se reflejaba ese paso de acabar la cuaresma, esos 40 días, hasta el día de la Pascua, donde entonces nos comenzamos a vestir blanco. ¿Qué pasa?
como muy bien dijo Padre Luis, en esta visión antes del Concilio Vaticano II, se perdía un poco la visión de que la Pascua no es solamente un día, sino que es todo el trido pascual. La celebración de la Pascua del Señor no es solamente el domingo, sino que comienza desde jueves en la tarde, viernes, sábado y domingo. Eso es trido, son 3 días. Y por eso, con la reforma litúrgica que vino a raíz del Vaticano II, van a aclarar un poco y van a decir, la cuaresma propiamente hablando va a terminar jueves con la hora de nona, con la hora litúrgica de nona, que es alrededor de las 3 de la tarde. Es una de las horas litúrgicas que se realiza en la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia, y hasta esa hora concreta va a terminar la cuaresma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sigue siendo válido, y es muy válido todavía el sentido, porque no dejamos todavía nuestra preparación hacia la Pascua, nuestros 40 días que hemos ido calculando. Sencillamente que ahora pues nos quiere enfocar algo más distinto y algo mucho más hermoso, como es entender que la Pascua del Señor no es un día, sino es toda una celebración y todo un trido pascual. Inmediatamente cuando acaba la Pascua, pues comienza el trido pascual con la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo en la noche. Y claro, y por eso es importante lo que yo siempre digo al principio del remacho de la Biblia, cómo la Iglesia llega a todo esto, porque el Señor hizo una promesa a la Iglesia, y es que el Espíritu Santo nos iba a llevar a esa verdad consumada. Y parte de eso es también la vivencia de la fe. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿y ahora cómo celebramos nosotros la Pascua si ya no somos judíos? La Iglesia se tuvo que hacer esa pregunta. Pero claro, ¿qué tenían de referencia? La Escritura. Y ahí se encuentran que Jesús estuvo 40 días ayunando, orando. Ah, mira, ahí lo tenemos. Pero también tenemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y hacen la conexión, hacen una relectura ahora a esta situación, y cómo entonces la Iglesia enriquece. Por eso es que incluso se ve mucho después de la reforma litúrgica del concilio, cómo la Iglesia recupera todo ese bagaje bíblico que hay escondido en estas celebraciones y alimenta el caminar de los cristianos precisamente con la palabra de Dios. Pero eso es que constantemente tenemos que volver ahí, porque esa es la fuente que nos inspira, bueno, incluso como lo hizo la Iglesia para llegar a estas cosas que nosotros pues por tradición la hemos vivido siempre así, pero que quizás a veces ni nos habíamos preguntado por qué se hacen así. Y es importante porque cuando te pregunta un protestante, pero si se fijan, los protestantes también siguen el... Sí, eso era una de las cosas que iba a decir. Es gracioso porque no solamente los protestantes, sino a nivel civil. O sea, nosotros vemos en los calendarios que compramos por ahí, que no son calendarios cristianos, y aparece Easter, y te ponen el conejito de Pascua con los huevitos y todas las cosas. Pero al fin y al cabo, ¿de quién se están guiando ellos para marcar la fecha de Easter, de Pascua? De los católicos, del calendario nuestro. Que es que ellos no tienen nada de donde cogerlo, más que copiárnoslo. Incluso los mismos protestantes se usan la fecha de la Pascua nuestra, que somos los que calculamos este día de Pascua. Igualmente, ahora mismo que Fray Javier tocó lo del conejo, o sea, nosotros no tenemos que buscar ni conejos ni huevos. Nosotros tenemos toda una riqueza litúrgica, una simbología católica profunda, para nosotros estar luego, como los paganos, buscando sentidos alegóricos, ¿verdad? Porque yo sé que eso tiene su sentido alegórico, pero no es cristiano, no es cristiano. Y por eso para nosotros de sobra están los huevos y los conejos. Aquí lo importante es el encuentro con el resucitado, el sentido bautismal que renueva la Iglesia y el sentido de que todo ese misterio se realiza en la Eucaristía.
que es la fuente, ¿verdad? Que, como dice el Concilio Vaticano II, la cumbre y la fuente de nuestra vida espiritual, de la vida de la Iglesia. Y ya cerrando este tema, ya probablemente hablando de lo que es la fecha y el cálculo, dentro de este trido pascual, a los cristianos, sobre todo a nosotros, por ejemplo, los esclavos de la Eucaristía, solemos darle mucho realce al Jueves Santo, ¿verdad? Resaltamos todo, pero comenzamos el Jueves Santo de manera festiva con la celebración precisamente de la Cena del Señor, donde conmemoramos, donde recordamos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandato del Señor, el mandato del amor, cuando el Señor nos da el mandato de que nos amemos los unos a los otros. Y precisamente con el tema de la Eucaristía, sobre todo en estos tiempos de la pandemia del coronavirus, muchas conferencias episcopales de diferentes partes del mundo pues, han tomado la decisión por cuestiones de sanidad, de prohibir la comunión en la boca, obligando a los fieles a recibir la comunión en las manos. Para muchas personas, sobre todo los que son más sensibles, hay personas que sencillamente se han acostumbrado a comulgar en la mano por X o Y razón. De hecho, cabe comenzar diciendo que en la Iglesia está permitido comulgar de ambas formas. Está aprobado comulgar de ambas formas y los fieles, cada fiel tiene el derecho de elegir esa forma. Ahora, nosotros, por ejemplo, los esclavos de la Eucaristía, siempre hemos exhortado, hemos animado a los fieles a la comunión en la boca, que es como tradicionalmente, siempre se ha hecho hasta recientes años, y es la forma más reverente de comulgar al Señor. Ahora, con todo esto de la pandemia han surgido preguntas, ¿verdad? Cuando ahora precisamente se les obliga a comulgar en la mano, ¿verdad? Ha creado un poco de debate sobre esta cuestión. Entonces, una persona nos hizo la pregunta por el Facebook, dice, ¿es mejor comulgar en la mano o no comulgar? ¿Verdad? Aquí ante esta cuestión de la reverencia que vivo hacia el Señor, me cuestiono de que si realmente soy digno de tocar al Señor con mis manos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Comulgar con las manos, recibirle aún siendo las manos? ¿O es mejor ser más reverente, vamos a ponerle unas comillitas ahí, y no comulgar? Porque precisamente dice que hay muchas opiniones y la tienen un poco aturdida. Era una joven. Entonces, ahora ya que yo he hablado mucho, pues le cedo la palabra al Padre Cristo. Sí, mire, aquí, como bien explicó Fray Javier, la Iglesia tiene la autoridad para permitir o no permitir, ¿verdad? Siempre la Iglesia, pues, sea que se reciba en la mano o sea que se reciba en la boca, lo importante son las disposiciones interiores, porque yo puedo recibir al Señor en la boca, pero si estoy en pecado, o si soy un mal hablado, o si soy esto, estoy tan ofendiendo al Señor como si supuestamente lo recibiera en la mano, porque la mano sí puede estar sucia, pero el Señor no mira simplemente la cuestión de si la mano está sucia, sobre todo te mira el corazón. Entonces lo que tenemos que procurar es que mi corazón, donde Cristo va a venir, esté preparado para ese encuentro con el Señor. Las circunstancias han obligado a los señores obispos en muchas partes a decir, bueno, por este tiempo, fíjense que siempre por este tiempo, lo que decíamos al principio, la norma no es que se está derogando, es simplemente una dispensa de la ley, precisamente por aprecio a la ley. Y se le exhorta al fiel a que la reciba en la mano. Eso puede tener muchas explicaciones, pero quedarme sin comulgar, pudiendo comulgar, simplemente porque
voy a recibirlo en la mano, yo creo que tendríamos que pensar qué es más, o sea, del fruto que me voy a privar o de una, ¿verdad?, actitud de reverencia, que la puedo tener, ya les digo, sea en la mano o no sea en la mano. Y pongo ejemplos. Por ejemplo, en la antigüedad se le daba a los niños, y el otro día hablábamos de un San Tarcisio, por ejemplo, que llevaban la comunión a los presos. ¿Era lo más ideal? No, para eso estaban los diáconos, que oficialmente eran los que se encargaban de ese oficio. Pero en un momento de persecución, donde un niño no levantaba sospecha y la iglesia, claro, no se lo daba a cualquier niño. En este caso, pues tanto Tarcisio como otros eran acólitos, se les preparaba y esos niños hacían para llevar el viático a esos que estaban en la cárcel sufriendo persecución. No eran las manos del sacerdote, no eran las manos consagradas de un diácono, pero en ese momento, por la circunstancia, la iglesia permitió que esos niños, y hasta el punto que hubieron niños mártires, el caso de San Tarcisio, por defender la integridad de la Eucaristía. Por lo tanto, el niño iba a ser llevando esa comunión a ese enfermo, es más que yo privarme, o verdad, o que la iglesia pues hubiera privado a esa persona que estaba en la necesidad espiritual de recibir al Señor. Pongo un ejemplo que, verdad, que tendremos que hacer sus ajustes, pero creo que es válido para que veamos, no es unas manos consagradas del sacerdote, no es el ministro ordinario como puede ser el sacerdote o el diácono, pero en ese caso de persecución, pues la iglesia permitió, incluso a nivel de que hubo niños santos, defensores de la Eucaristía. Entonces es para que nos demos cuenta, no privarme de la comunión, creo que sería una pérdida que no recibirlo, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre la comunión espiritual y la comunión sacramental. Una supone la otra, o sea, ¿y qué es lo que supone? Pues que tanto en la comunión sacramental como en la comunión espiritual yo tengo que tener unas disposiciones interiores de amor al Señor, de deseo de recibir al Señor. Y por lo tanto, pero no es igual. La comunión espiritual es una comunión, sí, como lo decimos, espiritual, deseo, expreso un deseo, expreso un amor al Señor, expreso una reverencia al Señor. Pero me falta esa otra parte que es recibir físicamente, como está Jesús en la Eucaristía, en el sacramento, al Señor. Y eso pues con la comunión sacramental. Que en este momento, por ejemplo, yo siempre lo comparo como un gran ayuno que está en la iglesia. Digo, los fieles, nosotros estamos todos los días, gracias a Dios por tener aquí, por ser todos sacerdotes y frailes, pues tenemos esa gracia. Y ustedes nos siguen y hacen comunión espiritual. Y el Señor ve ese deseo. Y ustedes sí reciben a Jesús espiritualmente en su corazón. El día que les toque comulgar sacramentalmente, muchos se van a morir de amor, porque es tanto lo que han acumulado ahí en el corazón que estoy seguro que algunos se me van a morir no del virus, sino de amor. ¿De qué se murió? De amor a Cristo. Pero aquí les vuelvo a lo esencial. Es, por ejemplo, yo conozco personas que me pueden comulgar en la boca con una total indiferencia a lo que están recibiendo. Puedo tener una persona que lo recibe en la mano y la esté recibiendo con verdadero amor y devoción al Señor. Igualmente, ojo, por lo tanto, el Señor lo que está mirando es cómo yo le estoy recibiendo y cuáles son mis disposiciones. ¿Cuáles son mis disposiciones?
Y lo que sí yo tengo que hacer es que si yo las recibo en la mano, como si yo las recibo en la boca, tengo que tener unos cuidados, tanto para uno como para otro. Por ejemplo, una persona que me quiera coger la comunión así como si estuviera pescando o se la quisiera, esa no es la manera de recibir la comunión aún en la mano. Igual que cuando yo voy a recibirla en la boca, yo no puedo estar con una boquita chiquita que casi ni me pueden abrir. El sacerdote tiene casi que empujarme la sagrada hostia. Tampoco, o sea, la devoción tiene que ir con unas condiciones externas también. Así que, ¿verdad? Cuidemos ambas cosas y cuando llegue el momento que se quite esta dispensa, pues tranquilamente volvemos a recibir a Jesús en la boca, de rodillas o como lo tengamos como signo de nuestro amor y devoción al Señor. Pero no nos privemos del bien de la Eucaristía, que es mucho más grande. Sí. Pues nada, hermano, ya poco a poco ya se nos está acabando el tiempo y quería separar estos últimos minutos, para decirlo ahí, así. La Santa Sede, ¿verdad?, ha animado a los fieles, ¿verdad?, también a recibir la comunión espiritualmente durante todos estos días, y nosotros pues en las misas nuestras pues que las hemos transmitido a través de Facebook Live, pues en el momento de la comunión pues rezamos la oración de la comunión espiritual. Y la Santa Sede ha querido también animar a los fieles a participar del Trido Pascual, sobre todo en las transmisiones en directo o en vivo, como solemos decir en Puerto Rico, las transmisiones live, para poder unirnos espiritualmente mejor a esa celebración, sobre todo pensando en la parroquia de cada uno, ¿verdad? Los que pertenecen a esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Atillo, o que tienen un vínculo con nuestra comunidad, o si no, de cualquier parte del mundo, pero si también aquellos que prefieren hacer vida de parroquia, vida de comunidad, pues busquen los horarios que tengan sus parroquias para intentar vivir estos momentos en directo y unirnos a la celebración que precisamente en ese momento se está dando. No es lo mismo, en ese sentido, participar de la misa de Jueves Santo o de la liturgia de la Pasión el Viernes Santo o de la vigilia pascual el Sábado Santo, no es lo mismo vivirla en directo, ¿verdad? Porque tú te sientes que en ese mismísimo momento esa celebración que tú estás viendo se está realizando. No hay, en ese sentido, espiritualmente no hay una separación, no hay una desconexión, ¿verdad? A verla ya después grabada, ¿verdad? Yo sé que hay gente que precisamente pues, ya sea por trabajo o por X o Y razón, por ejemplo las misas de diario pues no las pueden ver en directo y entonces pues las ven grabadas, ¿verdad? Que eso que también está muy bien, pero la Santa Sede anima y exhorta a que vivamos este momento en directo, como digo, ya para poder unirnos a en este caso, los que nos siguen a nosotros, pues puedan unirse a la comunidad o a la parroquia o a la celebración que cada uno pues, de ustedes prefiera. Sí, y es importante, ¿verdad?, que los que no pueden, ya digo porque están trabajando, son policías, son enfermeros, son médicos, y lo tienen que hacer, bueno, la miro. Lo importante es que sea en directo, que estoy uniéndome a la celebración en vivo, por así decir, como sea luego por las razones de trabajo, de otros compromisos laborales, que es la mayoría, o porque estoy enfermo y en ese momento me estaban haciendo un estudio. Bueno, pero lo importante es no perderme la Eucaristía, o sea, ser parte viva de la Eucaristía. Como decíamos en uno de los programas, o sea, yo no puedo estar, si es que digo estar participando de la misa en la sala de mi casa, tomándome una Coca-Cola o con un plato de comida, porque
Es lo mismo que si fueras a la iglesia mascando chicle y te pusieras a textear en el celular. Es lo mismo, es el mismo desprecio que le estamos haciendo al Señor. Por lo tanto, vamos a vivir estos misterios ciertamente en diferido, por Facebook Live, por los medios sociales que hay ahora tan abundantes, pero cuando yo esté a conciencia, por ejemplo, celebrando el jueves, viernes o vigilia pascual o el domingo de Pascua, en mi casa yo tengo que estar en esa celebración. Y los que están conmigo de mi hogar, que no estén, que me dejen quietecito, miren, voy a estar en la celebración. Nos ha llegado fotos muy bonitas de personas que ponen el televisor, yo no sé, ¿verdad? Eso ustedes lo saben hacer, como es un plasma, pero ustedes ven que lo ponen, o incluso muchos se van a los santuarios hogares. ¡Qué bien! Porque eso conecta, nos hace entender que esa celebración Sí, en familia, ¿no? que es en familia. Incluso conozco casos de niños que son monaguillos, que son servidores del altar y se ponen y incluso pues como si estuvieran ayudando al sacerdote. Igual los papás o las personas de esto que se vistan, mira, como voy para la misa, el día de la vigilia pascual igual, o sea, que no esté yo allí acostado en el sofá, después cambio de canales, porque esto no me gusta, no, esa no es la manera. Eso es impropio, primero porque es un desprecio, es una falta de fe, y lo que estoy es con el cumplimiento. Así que nada de cumplimiento, aquí tenemos que ser coherentes, y para que los frutos de esa celebración, como cuando estamos presencialmente en la iglesia, tenemos que valorar lo que estamos celebrando. Así que no se nos quede eso en el tintero, y todavía estamos en camino hacia el misterio pascual. Esperamos que tomemos conciencia, y les exhorto, ¿verdad?, que ustedes en sus casas, pues, como esta semana, por ejemplo, el obispo en nuestra diócesis, mucha gente pues estaba pasando por ahí, que si vamos hoy a poner una palma, ¿verdad?, en la puerta, en una cruz, y los demás días. Por eso en nuestra diócesis, mañana lunes vamos a poner una corona de espinas, el martes vamos a poner una lanzada, el miércoles creo que son los látigos o las sogas, recordando cómo llevaron a Jesús, su flagelación y cómo lo llevaron preso. El jueves santo vamos a poner una estola recordando el sacerdocio o una Eucaristía en la cruz. Vamos el Viernes Santo a poner, ¿cuál era el Viernes Santo? Creo que es el INRI, que son las palabras, ¿verdad?, que pusieron en latín, que las abreviaturas, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, el INRI, y luego Sábado Santo, una flor, ya como anticipo de lo que vamos a celebrar en la Pascua. Por eso después el día de la vigilia y el domingo de Ramos en adelante, la cruz, pero con el paño blanco y la palabra resucitó. Mira, ahora que ustedes tienen tiempo, aprovechen, hagan esto, y sobre todo le enviamos, por lo menos cuando yo tenía, porque ya no tengo celular, el mío se me rompió, por eso estoy en ayunas, y por eso no les he enviado los mensajes, pero se les envió una paraliturgia, lo pueden conseguir en la página web de la diócesis de Arecibo, los que quieran unirse a esta iniciativa, y todos los días hemos hecho como una paraliturgia para en familia poder que no se nos escape la Semana Santa pues haciendo nada, sino que como si estuviéramos en la iglesia. Y dicho esto, pues queremos sencillamente recordar el horario que vamos a tener que seguir durante esta semana. Para hoy usted va a seguir dando las charlas cuaresmales a las 6:30.
Bueno, sí, Entonces, si me dejan. lunes, martes y miércoles, El miércoles. santo a las 6:30 de la tarde, el Padre Luis va a continuar con sus charlas cuaresmales como las ha ido dando durante estos días. Los horarios de laudes y vísperas seguirán siendo iguales, las laudes a las 7 de la mañana, vísperas a las 5:30 de la tarde. Ahora bien, el jueves santo Y la misa diaria a las y la 8. misa diaria el lunes, martes y miércoles a las 8 de la mañana. Ahora, el jueves santo, la misa de la Cena del Señor con la que inauguramos el Trido Pascual, nosotros la vamos a celebrar a las 7 de la noche, ¿verdad? Hay muchos lugares, por ejemplo en Puerto Rico, donde ya a las 7 la gente tiene que estar en el toque de queda, pero en cierto sentido eso no nos aplica porque nosotros ya estamos aquí encerraditos en nuestro convento, ya estamos guardando la cuarentena. Entonces, pues a las 7 de la noche, desde nuestro santuario Magnificat Patris, vamos a estar transmitiendo la misa en directo de la Cena del Señor, la misa conventual donde estará toda la comunidad. El Viernes Santo, la liturgia de la Pasión del Señor va a ser a las 4 de la tarde. Y ya luego estaremos dando en la página web, de la página de Facebook, estaremos diciendo más horarios, sobre todo pues la cuestión del retiro que para Luis Soledad, que todavía pues, vamos a seguir el retiro de Viernes Santo, lo vamos a dar, así que estaremos por ahí. No se preocupen que el Viernes Santo por la mañana estaremos dando la charla de retiro cuaresmal. Entonces ya eso lo notificaremos por el Facebook, dando más detalles sobre las horas concretas. Y luego también quiere decir que el Viernes Santo, antes de la liturgia de la Pasión del Señor, a las 3 de la tarde, vamos a comenzar la novena de la Divina Misericordia con el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, y después de la coronilla entonces tendremos la liturgia de la Pasión del Señor, donde también estará presente toda la comunidad. Y luego, ese mismo viernes en la noche, aunque todavía no estoy seguro de la hora, también lo notificaremos, estaremos haciendo un rosario para acompañar a Nuestra Señora en su soledad y en sus dolores. También pues, estaremos rezando el Santo Rosario. Luego la vigilia, el sábado santo, va a ser a las 8 de la noche, así que en total libertad los invitamos a todos ustedes a que se unan a nosotros. Luego el domingo de resurrección, pues como todos los domingos lo hemos ido haciendo, la misa pues, a las 10 de la mañana, también la misa comunitaria. Sí, y referente a la vigilia pascual, como nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y estamos encerraditos y no tenemos las restricciones hacia adentro de nada. Ustedes en la casa, pues, tengan su velón y ese es su cirio pascual, cosa de que también es un signo lo pueden adornar, ¿verdad? Hacer algo bonito. Y luego, pues, cuando estemos nosotros haciendo el lucernario, pues ustedes también. Sí, en muchos lugares pues se ha pedido, ¿verdad?, que por la cuestión de las cuarentenas, incluso viene de la Santa Sede, que se omita el lucernario, pero muy agradecido a nuestro obispo que debido a que precisamente estamos nosotros aquí encerraditos, no rompemos ninguna norma de la cuarentena y tenemos la facilidad y el espacio de poder hacerlo, pues estaremos haciendo todo el lucernario completo, desde la bendición del fuego, la bendición del cirio pascual y todo como de costumbre. Nosotros no estaremos omitiendo absolutamente nada de las celebraciones de la Semana Santa, específicamente del Trido Pascual. Así que dicho esto, quiero aprovechar también para recordarle a que le den like a nuestra página de Facebook de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, si no lo han hecho ya. Si lo han hecho, asegúrense de compartir nuestra página para que también muchas otras personas puedan beneficiarse del contenido que poco a poco vayamos poniendo ahí, no solamente en este tiempo de cuarentena, sino también a lo largo del año, y pues puedan compartir y ustedes también se hagan parte y cooperen con esta misión evangelizadora que tiene nuestra comunidad. También visiten nuestra página, nuestro canal de YouTube, también pueden buscarlo por los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Suscríbanse y denle a la campanita para que puedan entonces recibir las notificaciones. Puedan recibir las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Y luego pues a todas las cosas pues denos like, déjenos comentarios. En mi caso yo me encargo de ver todos los comentarios, casi todos, a veces son demasiados que no los puedo ver, pero en la mayoría intento estar pendiente y contestar
todos los mensajes. Y no olviden que si tienen alguna pregunta que quieran que tal vez consideremos para este programa, pues también nos lo pueden dar. Así que ahora los dejo con el Padre Luis para que termine el programa. Pues nada, gracias hermanos por esta atención que dan a nuestro programa. Recuerden compartirlo con otros muchos que tienen las mismas o más preguntas que ustedes. Y el programa sé que les puede hacer mucho bien. Vamos a dar la bendición encomendándonos a la Santísima Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que las recibimos de tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias.